llegaste al mundo de la terapia Gestalt? Pues mira, yo sí que quiero estudiar psicología desde los 12 años, como algo muy vocacional, y aparte tenía claro que quería dedicarme al mundo de la terapia. Entonces cuando llegó el momento de estudiar una carrera, ¿no? Entré en psicología y la verdad que me llevé pues, bastante decepción, como que no encontraba ahí cosas que me parecían interesantes, entonces hice más mundo fuera, o sea, en el patio de psicología que dentro de las clases. Hasta que al final, en el último curso, una profesora nos habló algo de la Gestalt. O sea, en una asignatura apareció la Gestalt por ahí. Y luego una compañera también me habló de la Gestalt y me dijo, hay practicums de Gestalt. Y dije, pues voy a ver, ¿no? Entonces cogí el listado de practicums y no investigué en ninguna escuela, simplemente mi intuición me dijo esta, ¿no? Y aparecía aquí en la escuela de Chimo. Y entonces recuerdo decir, esto es, ¿no? Es como si hubieran, o sea, ponían palabras a cosas que yo ya sentía. Entonces dije, este es mi sitio, es por aquí. Así fue. Así fue. ¿Cómo fue para ti? Para mí no tiene nada que ver, porque lo mío fue un camino totalmente distinto, porque de hecho yo estaba estudiando ingeniería. Yo empecé a estudiar ingeniería informática, empecé de profesor en la Politécnica de Valencia y hice mi tesis doctoral. Y yo ni se me había pasado por la cabeza jamás ni ser psicólogo, ni terapeuta, ni nada, hasta que empecé a tener problemas y a necesitar terapia y a ver que me empezaron a interesar las cuestiones de desarrollo personal, mi propia terapia, etcétera, etcétera. Entonces, conforme empecé a hacer camino por ahí, mientras estaba trabajando de profesor y haciendo mi tesis y todas estas cosas, empecé a ver que me interesaba mucho más la psicoterapia y que me lo pasaba muchísimo mejor, que me resultaba más rico, más interesante que mi trabajo de profesor. Entonces fue cuando empecé a pensar, decir, anda, que a mí esto me interesaba más. Entonces ya fue cuando conocí, yo con mi pareja había hecho psicología también y nos conocimos en un contexto de cosas de este estilo y ella fue la que me habló de la Gestalt. Entonces buscando una escuela, ya tenía referencias de diferentes escuelas y al final la que más nos convenció fue siempre Gestalt. También porque en una entrevista con Chimo fue muy peculiar la sensación de que no nos quería vender ninguna moto. O sea, que aquello fue... Chimo es de todo menos vender. Chimo es de todo menos de vender. Entonces era una sensación de decir, este hombre casi que nos ha espantado. ¡Compro! ¡Lo compro! Y entonces empezamos la formación. Y yo en realidad la carrera de psicología la hice después y más que nada porque empezaba a ver, o mientras estaba con estas cosas, porque empecé a ver que me apetecía muchísimo cambiar de profesión y dedicarme a ser psicoterapeuta. Y entonces vi que también era una cuestión estratégica, por lo que pudiera aprender en la carrera, pero ya me habían hablado bastante mal. Pero sobre todo porque también profesionalmente me era conveniente también tener el título. O sea que yo hice camino un poco al revés. Y así fue. ¿Cómo llegaste al mundo de la terapia Gestalt? Bueno, yo llegué al mundo de la terapia Gestalt en dos momentos de mi vida diferentes. Uno cuando tenía aproximadamente 20 años en la Facultad de Psicología. Tuve la suerte, dentro del desastre que es la Facultad de Psicología en cuanto a formarse en corrientes clínicas, tuve la gran suerte de encontrar a un profesor en dinámica de grupos que nos enseñó quién era Rogers, quién era Maslow, quién era Fritz Perls, que no solamente dábamos clase, sino que creó encuentros de fin de semana con algún grupo de alumnos para enseñarnos qué era el psicodrama de manera vivencial, qué era la terapia Gestalt de manera vivencial. Y ahí nos dio a elegir diferentes libros y estuve dudando entre Rogers y la terapia Gestalt. No sé muy bien por qué elegí la terapia Gestalt, pero me decanté por la terapia Gestalt y me leí varios libros de terapia Gestalt y me examiné de ellos frente a este profesor y además hice un trabajo teórico práctico de la aplicación de las técnicas de la terapia Gestalt en lo que entonces se llamaba salud mental. Unos años después,
en un momento de crisis vital importante, necesito retomar un proceso terapéutico y mi segunda terapeuta resulta que es una terapeuta Gestalt que se ha formado en Inglaterra. Su acompañamiento fue tan importante para mí, su manera de acompañarme fue tan importante para mí, que cuando organizó un programa de formación en terapia Gestalt, me inscribí en él, no lo dudé. Yo quiero formarme en esta corriente de terapia que aplica esta terapeuta. ¿Cómo llegaste al mundo de la terapia Gestalt? ¿Cómo llegué al mundo de la terapia Gestalt? Hace muchos años que llegué al mundo de la terapia Gestalt. Bueno, pues yo empecé la carrera de psicología pues por esto de hacer una carrera y poco a poco, sí, es verdad, y pensé, me va gustando que, a ver cuándo llega el momento de saber lo que es ponerme delante de un paciente, ¿no? Y bueno, pues no tuve la oportunidad. Existían unas prácticas preprofesionales voluntarias, pero no estaba el practicum en sí mismo. Y yo acabé la carrera y dije, necesito saber más. Entonces me puse a buscar por centros, a buscar talleres, a buscar qué es lo que se podía hacer, por psicoanálisis, psicodrama, terapia reichiana. Fui haciendo cositas para ir viendo, terapia Gestalt. Y fue cuando empecé terapia Gestalt de corte relacional, cuando dije, esto sí que es. Y ahí dije, me gusta. Y fue ahí donde dije, voy a probar. Me ofreció Chimo Tárrega, me ofreció que si quería, lo conocíamos a través de otra persona, que si quería probar a hacer el primer taller, el primer ciclo, que era más corto, para probarlo, ¿no? Y ya lo probé y dije, esto tiene sentido para mí. Sí, a mí me pasó como a ti cuando yo también estudié la carrera de psicología y cuando estaba terminando la carrera tenía la impresión de que sí, había adquirido una serie de conocimientos, pero sobre psicología clínica o psicoterapia tenía pocos conocimientos. En la Universidad de Valencia, en la Facultad de Psicología, por lo menos cuando yo lo estudié, también hace unos cuantos añitos, la línea de trabajo clínico era sobre todo cognitivo-conductual, excepto una profesora con la que me tropecé, que sí que tenía una orientación humanista y trajo algunos profesionales de otras escuelas. Los llevó allí a la... Sí, los trajo a clase, nos contaban un poquito de su forma de trabajar. Qué bueno. Y muy bueno, abrió una ventana de posibilidades. Sí. Y esta profesora, Carmen Mateu, fue directora de tesis de una terapeuta Gestalt que investigaba sobre terapia de parejas. Yo participé en el proceso de investigación, observando y grabando sesiones de terapia de profesionales gestálticos, y me apeteció mucho y me gustó mucho esa forma de hacer. Empecé mi propio proceso de terapia como paciente y vi algunas escuelas de terapia que habían, de terapia Gestalt que había en Valencia. La que me convenció fue el Centre Gestalt, con Chimo Tárrega, que lo has nombrado, y con Jean-Marie Robin, un formador francés. Y bueno, elegí esta fórmula. Además, a veces bromeo diciendo que yo me caí en la marmita de poción mágica de la psicoterapia desde chiquitito, porque en mi familia de origen, pues había mucho interés por la terapia, tanto como pacientes como a nivel profesional. En particular, a mis padres les interesaba el psicoanálisis y la terapia familiar sistémica, y esta era como una vía alternativa en la que pude investigar mi propio proceso, mi propio camino, ¿no? ¿Te ríes? No, me río porque qué origen tan diferente del mío. En mi casa decía que quería estudiar psicología y me decían, padre, eso no sirve para nada.
decía, bueno, yo voy a ir buscando mi camino, ¿no? Por lo de la marmita, yo en la marmita no, creo que no me caí.